Au. Gracias. Pero estudié ingeniería, estudié un MBA acá en la escuela, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ¿ya? Y a través de mi desarrollo profesional he cumplido casi siempre el mismo rol, ¿ya? En algún momento decidí no seguir trabajando en empresas privadas y me dediqué más a trabajar dentro de los servicios públicos y gestionando innovación y transferencia de conocimiento en instituciones en donde no solamente la última línea es la que importa. Por eso trabajé en la Fundación COPEQC y ahora sí trabajo en la Fundación Core Group, que depende de la familia Salle, en donde se transfieren otro tipo de conocimiento. En este caso, por ejemplo, conocimientos culturales. Lo que ahora acá en Chile puede significar un poquito alejado de la realidad, créanme que estuve en Inglaterra y en la misma fila, en la INAPI equivalente, había un director de orquesta y atrás había un investigador. Y al director de orquesta le preguntaban, oiga, y en 5 años más, ¿cuánto cree usted, cuántos asistentes a su espectáculo cree que van a asistir? Y en 10 años más, ¿cuántos asistentes? ¿Usted cree que esto puede ser reproducido en cualquier parte del mundo? Yo quedé mirando. O sea, y el director de orquesta tenía que saber responder esas cosas. En Chile, preguntar eso aún es imposible. Y ahí entendí que estas cosas no se preguntan porque estemos cercanos al lucro y que seamos unos piratas. No. Lo que quería decir la contraparte era que esperamos que este apoyo que te estoy dando ahora signifique que en algún momento futuro tú lo puedas, no lo necesites. En algún momento tú tienes que ser independiente financieramente para que esto pueda crecer y yo poder asignarle estos recursos a otra obra de teatro, a otro espectáculo que se quiera dar. Entonces las mismas preguntas se hacían para todos. Y el director de orquesta entendía, porque él también quería tener una independencia financiera. Entonces estos conceptos del lucro y de que la propiedad o la autoría de un investigador sobre una potencial SPA que se pueda constituir como fruto de una investigación ya no estaban. Y esto fue hace 15 años atrás. Estamos hablando de instituciones que son más añosas que las de nosotros. Aún en Chile, para registrar una obra de teatro, hay que ir a la DIVAM. Para registrar una patente, hay que ir a la INAPI. Ya en algunas instituciones esto está, en algunos países esto está, no hay diferencias. Porque el fruto del conocimiento humano puede tener diferentes manifestaciones, pero son manifestaciones nada más. En lo concreto, la creación es una sola. El proceso es el mismo. Y no tendría por qué haber competencia. ¿Ya? Eh, bueno, esto que le estoy contando a ustedes también ahora lo estoy compartiendo con gente de la Universidad de Mayor, ¿ya? A nivel de pregrado, y no me ha ido mal. O sea, ya han habido en 5 años 30 tesis en bioemprendimiento y los alumnos de pregrado de biotecnología de una institución más chiquitita que la Chile han levantado fondos para pregrado 400 millones de pesos. Entonces, no es malo, estoy hablando de alumnos de pregrado de biotecnología, que es una carrera de 5 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entendieron cómo enfocar su ciencia al desarrollo de soluciones en algún ámbito, en donde se requiera. ¿Ya? Entonces, eh, algunas cosas les voy a pasar rápido porque la idea es que sea una conversación. Esto es lo que dice la OMPI de la transferencia tecnológica. ¿Ya? No lo voy a leer entero, pero sí, cosa importante es que es un proceso de colaboración que permite que los descubridores científicos transfieran los conocimientos hacia usuarios públicos y privados. También se habla de transformar invenciones. Ahora, ¿qué es la práctica, la transferencia tecnológica? Es la comercialización de los derechos de una tecnología. ¿Ya? Es eso. Es decir, es pasar la posta de un lugar hacia otro estadio un poco más avanzado en la madurez tecnológica. Eso es. Ahora, el modelo tradicional de la transferencia tecnológica, que trabajamos todos, y así se construyeron las vicerrectorías de investigación de algunas universidades, parten de la investigación básica, y el último eslabón es el mercado. Y entre medio hay procesos de
evaluación comercial preliminar, ver, revisar el estado del arte y el premio intelectual, ¿ya? Y es más bien lineal. Y esto se complementa con lo que se escribe al respecto. Este es el ciclo de la innovación. Hay un modelo, el modelo se llama State Gate, que es de Cooper, este estaba publicado en el 86, en donde así se dimensiona la innovación en varias instituciones. Y sigue pasando. Es decir, que este es un filtro. Para que pase una innovación al mercado, tiene que haber un proceso de lluvia de ideas, un filtro. Un filtro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando yo hablo de filtros y hablo de proceso lineal, son condiciones dadas. ¿Ya? Son condiciones externas. Sin embargo, disculpe, esto en el desarrollo farmacéutico significa que, por ejemplo, este filtro genera que desde 10.000 compuestos que se prueban o se descubren, pasan a la fase preclínica 250. De esa fase preclínica, solo 5 pasan a ensayos clínicos. Y después de 5, 6 o 7 años, uno llega a mercado. Este proceso entero cuesta más o menos $1 millón y demora 15 años. Eso significa ese filtro en el desarrollo farmacéutico. Este es el caso más extremo. Por ejemplo, en el desarrollo de un software, este filtro es más corto, más barato. ¿Ya? En el caso de algunas aplicaciones, por ejemplo, para veterinaria o en el mundo agro, también es más corto y es más barato. Este es el caso más extremo y el más caro y el que dura más. Pero también es el menos eficiente, porque para que ocurra un éxito, tengo que probar 10.000 candidatos y he gastado $1 billón. No sé si todos tengamos 15 años para estar trabajando en esto. Ojo, y esto es para que un producto de un mercado. ¿Qué dicen los libros respecto al ciclo de crecimiento? Acá. Todo listo. Aquí, es decir, cuando los ingresos se igualan a los costos, y aquí, ¿qué pasa? Aquí empiezan algunos fondos concursables a mí a preguntar, ¿cuánto vas a vender? Nosotros tenemos que pararnos en el futuro y pensar a qué precio se va a transar mi tecnología. No tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida de un bioemprendimiento o de un emprendimiento basado en ciencia es mucho antes. Recién yo estoy acá y cuando estoy fondos concursables me preguntan cosas de acá. Posible saberlo. Posible saber si es que yo, parándome en el año -12, por ejemplo, caso más favorable, voy a llegar a constituir una empresa y contestar si es que voy a lograr un break-even 15 años después. Y me demora. Entonces, esto no es un embudo, esto no es un lineal, esto es más bien una carrera. Y ahora tengo un cronómetro, tengo un cronómetro. Entonces, entendiendo esto, y ahí está el rol de los gestores de proyectos como ustedes. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ser un competidor o quiero ganar la carrera? Que si quiero ser un competidor, entonces, claro, yo puedo entender que existe un embudo de innovación, existe un proceso dentro de la misma universidad, por ejemplo, existe un protocolo y al final son condiciones dadas. Y está bien para competir. Pero si quiero ganar la carrera, quiero saber cuáles son las variables que yo puedo actualmente tomar dentro de esto. ¿Qué te queda el tiempo? ¿No? Tomamos de otra manera. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá, cómo lograr, como Michael Bolt, un tiempo menor a los 10 segundos de la regresión de Cascano? Nosotros de afuera, ganó la carrera. Sin embargo, este indicador, es ganar la carrera, se logró que este personaje mejoró
su postura, su situación, su performance, su ritmo cardíaco, mejoró su cadencia. La cadencia es como lo que tiene el Messi, que es la cantidad, la frecuencia con que tocan la pelota. Tiene casi un metro, mejoró su cadencia. Claro. Y hay otras condiciones externas, como por ejemplo el viento y la altura, ¿ya? Que tal vez no podemos controlar, pero tenemos que saber cuando me voy a hacer de aquellas variables que yo proactivamente puedo condicionar mi rendimiento, puedo ganar la carrera, ¿ya? Entonces, el reconocerlo hace la diferencia de competir, ganar, ¿ya? Y si quiero competir, insisto, que hay el embudo de innovación, llegué hasta acá un proyecto, en realidad, si yo quiero ganar la carrera, tengo que hacerme proactivamente ciertas cosas adicionales al proyecto. Entonces, hay un montón de variables, pero en el caso de las que nos convocan acá, es posible ser algo, por ciertas variables. Pues, o sea, la idea es que podamos entender un set de variables que nos permiten saber si es que bien o mal en un proyecto, tal cual el control de un auto. Y no tengo que por qué saber cómo funciona un auto, tengo que saber un set de indicadores para llegar a mi objetivo, que es llegar a mi casa. Lo mismo puede pasar en cualquier proyecto. Yo recomiendo que sean 10 dimensiones, porque humanamente no podemos administrar más de 10 dimensiones, ¿ya? Dentro del acervo interno hay algunas, y dentro del acervo externo también hay otras. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las del acervo interno yo tal vez las puedo esperar, las del externo tal vez no, tal vez son otras variables dadas, pero las tengo que conocer, ¿ya? Las tengo que conocer. Ahora, insisto, dependiendo del proyecto, puede ser que sean 13 variables, puede ser que algunas no sirvan, que tengan que pasar las pelotas. Dentro del proyecto de base en tecnológica, yo considero que tienen que estar estas 10. Ahora, tienen que estar de alguna manera. Yo ahora les voy a contar algunas formas de medirla, de alguna manera exacta, pero tal vez tengamos que hacer una presentación para cada variable, pero lo que yo les quiero compartir ahora es que hay que incorporarlas para lograr saber si es que voy a ganar la carrera o no. De hecho, podemos saberlo antes de competir. De partida, o sea, esto es, ya todo el mundo lo conoce, que es una escala mayor de la tecnología. El terreno significa que estamos cercanos a la ciencia básica y el terreno significa que estamos cercanos a una producción comercial. Ya no hablamos de tecnología, hablamos de producto o servicio, ¿ya? Esto, así que no tengo que compartirlo, me imagino. El tema es que esto que conocemos hace 15 años, tiene 50 años desde la primera comunicación. Y que para nosotros tal vez sea una novedad, en realidad, para nosotros es una novedad, y el mundo lo conoce hace 50 años. Entonces, para que tengamos una idea de cuán obsoletos estamos o cuántos otras, otros termómetros nos faltan para entender que algunos proyectos de innovación se caen o no se caen. Si esto que conocimos hace 15 años, en realidad tiene 50 años de causalidad, pasan dos cosas. Uno que es muy bueno, que se sigue utilizando con un estetoscopio. Sin embargo, ojo, que ya los proyectos y todo eso están midiendo otras cosas. Esto es importantísimo, las capacidades del equipo. ¿Ya? Sí, ya todos lo sabemos. ¿Ya? Pero yo quiero invitar a pensar que, volviendo atrás, cuando estoy, por ejemplo, en los primeros estadios de cualquier punto de aplicación, del TRBT, por ejemplo, cuando estamos hablando de ciencia básica, ¿será el mismo equipo que el que tengo que consolidarse para acá, del TRL7 al TRL9, cuando estoy próximo a hacer un emprendimiento y venderlo? ¿Y qué hago al respecto, po? Si yo estoy dentro de los que van a quedar en la banca, ¿me salgo o no me salgo? ¿Cómo lo administro? Que nos pasa mucho que nos vamos a quedar con los proyectos. Yo quiero llegar al final, po. No necesito un equipo con 10 arqueros, po, con puros delanteros. Entonces, la misión del gestor, del director de proyectos, es justamente saber en qué momento incorporar a las personas que se requiere incorporar.
solamente estamos hablando de aspectos técnicos. Hay otras cosas, por ejemplo, de comunicación, ¿ya? De protocolos. Alguien tiene que estar revisando siempre temas de regulación, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay que valorar la diferencia. Si esto es una conversación, yo estoy tirando todo sobre duda. Esto es un modelo que ocupa Carl Carlson para ver si es que los equipos que nosotros tenemos son de alto rendimiento, eso es todo, ¿ya? Pero esa, ¿ya? Es ver si es que lo que yo tengo, con el equipo con que inicié el proyecto, me sirve para llegar al final. Muchas veces no, pues. Muchas veces no. Esto yo creo que ustedes conocen lo que está hablando en el principio con Flavio. Están las condiciones de la organización a favorecer la innovación y el emprendimiento, sí, porque esto puede ser frustrante. Si es que estoy trabajando en un proyecto de innovación y no tengo el reconocimiento de la institución donde estoy, y eso puede ser que sea muy financiero, ¿verdad? Puede ser que sea muy financiero. Si esto no me permite un desarrollo profesional, lo que va a terminar pasando, que lo que nos pasa a todos nosotros, es que muchos investigadores de estas universidades se van para otras universidades, donde se habla con más libertad respecto a esto. ¿Ya? Y las universidades privadas afuera están felices de que eso pase, pues. Están felices. Yo trabajo en una. Entonces, felices. El tema es que saber esto y saberlo antes nos permite entender cuáles son aquellas variables que pueden perjudicar el proyecto. O sea, aparte de la investigación, espero que no sabía el investigador principal, muchas veces la gente se va no por solamente por lucas, se va por condiciones, por proyecciones, ¿ya? Y el saber esto, antes de armar el equipo, es re importante porque si no, voy a comprometer a gente dentro de un proyecto que al final no va a llegar a puerto. Y otro elemento interno que es muy importante, saberlo antes, es el potencial de transferencia tecnológica en un proyecto. Insisto, esto no es un termómetro infalible, pero sí es importante comenzar a hablar de ello en fase inicial de cualquier proyecto de innovación. ¿No? El potencial comercial del proyecto tecnológico y no el potencial de patentamiento. ¿Por qué? En muchos casos, sobre todo el biomédico, la patente es el instrumento en el cual se basa la transferencia tecnológica. Si no se puede patentar, entonces es muy difícil lograr la transferencia tecnológica. Nosotros con Mauricio estamos trabajando en proyectos que se basan en un software, por ejemplo. Claro, estamos hablando de inteligencia artificial, conceptos súper sofisticados, pero si no se puede patentar en el ámbito biomédico, es súper difícil lograr transferencia tecnológica. Siempre van a preguntar cosas que no sé. ¿Y cuánto sería el costo de producción de esto? ¿O cuánto sería el costo de la atención? No tengo idea ahora, pues. ¿No saben qué? No saben las personas que ya están vendiendo estos servicios. ¿Cuánto cuesta en un ISAPRE, por ejemplo, este servicio? O el más parecido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá para ver el potencial de apalancamiento? Hacer un análisis del estado de parte. Ver cuáles son las patentes muy parecidas. ¿Qué? Que si ya alguien registró o patentó servicio en base a una ciencia biomédica que se basa en un software, significa que es muy europeo. O sea, él patentó un software. Yo pensaba que no se podía patentar un software. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Muchas veces las patentes están la clave y el camino. Y lo que tengo que ver yo es ver cuáles son mis reivindicaciones de valor, cuáles son mis argumentos diferenciadores respecto a lo que ya existe dentro del Estado de Derecho, y ese es un camino para yo poder dirigir ciencia hasta esa patente. Lo mismo pasa con el potencial comercial. Y para eso tengo que ver cuál es mi propuesta de valor. ¿Qué alguien decide comprar una tecnología versus otra tecnología? Ya que hay algo súper relevante, ojo, no tenemos que ser exactos. Momento. Recuerden que estoy imaginando en un futuro, tengo una ciencia ahora que se va a transar en el mercado 15 años después. Entonces ahora no necesito exactitud, necesito órdenes de magnitud. Por ejemplo, acá para entender si es que existe un mercado o no existe un mercado, existe una técnica que se llama
modelo así de simple. TAM, SAM, SOM. Esto se ocupa. Lo preguntan en Correos, lo preguntan en Santander, lo preguntan en otros fondos concursables. Llegan a los 8 decimales. Esto es para saber, por ejemplo, este es el caso de un test de diagnóstico temprano para detectar cáncer de mama. Es un screening. Aquí era un mouse, que cualquier persona puede usar un mouse. Y no detectaba el cáncer, porque detectaba, oye, estoy dando un doctor. Eso decía el mouse, nada más. Esto porque la tecnología ya se patentó y este ejemplo que nos voy a dar es de hace 20 años atrás, así que lo voy a ocupar. TAM es el mercado total. SAM es el mercado, por ejemplo, nacional, al cual yo le podría ofrecer. Y un SOM es, si es que mañana yo tengo una empresa, ¿a cuántas instituciones yo podría ofrecer mi producto o servicio? Y se habla en estos estándares, porque de partida, con esto yo sé si es que puedo ofrecer mi producto en Chile, por ejemplo. Si no lo puedo ofrecer, ok, fuera me lo puedo comprar. ¿Y dónde en el mundo están los mayores interesados donde yo podría ir a vender esto? ¿Me puedo equivocar? Claro que me puedo. Miren la hora de magnitud. Digamos, son números grandes. ¿Qué se piensa así? Que, siendo, por ejemplo, si yo logro solucionar un 1% del problema, si logro un 1% del mercado, estoy hablando de unos millones de dólares. ¿Se encuentra? Entonces, insisto, acá estamos hablando de grandes montos. Si estos valores son 100 millones de pesos, ni siquiera vale la pena hacer la investigación. Y no la va a pagar. Si estos números son así de grandes, no me puedo equivocar. Porque, insisto, aunque llegue a un 1% del mercado, los números son tan grandes, existe una oportunidad de que se financie la investigación. Y bueno, ya, los mecanismos formales de transferencia tecnológica ya los conocemos. Contratos, startups, eh, creación de empresas con bases científico-tecnológicas, acuerdos de licencia. Vamos a la quinta variable. La planificación financiera del proyecto de innovación. Esto es una fundación plural. Yo trabajo en esto. Pasa muy a menudo que nosotros hacemos proyectos de innovación en base al fondo concursable que nos ganamos. Es decir, tengo un proyecto para 2 años. Y en realidad, lo que hay que pensar es, desde que estoy conceptualizando el proyecto al final, porque alguien lo vende en el mercado. ¿Me puedo equivocar también? Claro que me puedo equivocar. Pero, igual que en el caso anterior, saber esto de esta manera me va a permitir saber, ojo, me puedo equivocar en semana, ya, años. Pero de esta manera, con los grandes números, saber en qué escala está mi proyecto, cuánto dura, en este caso, por ejemplo, dura 6 años, todo si es así, pero no dura un año, no dura un año, no mañana. O sea, sé que voy a estar mucho tiempo en este proyecto. ¿Cuáles son las actividades principales que no puedo dejar pasar ahora y al final? Y es una gran carta bien macro, que puede significar qué tipo de equipo puede tener. Si el equipo ahora está más enfocado en la investigación básica, sé que voy a tener que tener un contrato de 2 años con él. Y al final, tal vez, los últimos que estén en el equipo no sean los mismos que estén acá. Entonces puedo mirar a la cara a un colega y decirle, ¿sabes qué? Tú vas a llegar de mi equipo, no vas a durar hasta el final. Y esa conversación la puedo tener ahora. Al igual que puedo planificar financieramente
cada etapa del desarrollo dentro de la investigación de mi proyecto de innovación. Estos son para una de haber costado hacerlo, sí, totalmente logrado, porque insisto, son órdenes de magnitud, no me estamos hablando, ni siquiera pongo fecha acá, porque estamos hablando de partir de años, es decir, me puedo equivocar en meses. Pero aún así la información que está acá es valiosa, porque me permite medir a grandes números cuánto va a ser el nivel de inversión que vamos a hacer al proyecto. Sí, ahora nos pasa que, me conozco de José, son 2 años, y me pregunto en la carta de campo de año, cuando tengo esta mirada, debe ser solo un bosquejo, es como la ley del mono, al menos voy a tener una escala de cuánto mide mi casa. No sé cuántas piezas tiene, pero mide tantos metros cuadrados. Y está habilitada para que tantas personas vivan. Esta es mi casa, pues. Necesito un equipo conformado de esta manera y tanta plata. Y eso lo puedo saber ahora. O sea, lo puedo dibujar ahora. Con el transcurso del tiempo lo puedo ir iterando, claro que sí, pues lo puedo ir mejorando. Puedo compartir esta experiencia con otros que ya estén acá. Puedo pedir su cartagán, su dimensionamiento financiero, a comparar si es que me equivoqué. ¿Ya? Ya, eso respecto a la variable interna. Insisto, recuerden que es como, son mis recomendaciones y cómo medirlas. ¿Ya? Respecto a las externas, saber si es que aún existe una necesidad del mercado. Recuerden que vamos a estar en un proyecto muchos años y muchas veces no, el día a día y no tengo idea si es que aún lo que yo estoy trabajando es valioso o no es valioso. Entonces, esto hay que estar mirándolo constantemente, es saber si es que aún existe una necesidad del mercado. ¿Ya? Aquí yo propongo usar el simple Canvas de una persona que se llama Alex Osterwalder. La primera publicación de esto se hizo hace 20 años atrás, en los 90, y aún sigue utilizándose. Y no voy a ver, esta persona, esto no es un plan de negocios, esto es un modelo de negocios, es solo una maqueta. El plan de negocios es un documento gigante. Esto es solo una maqueta que escribe 9 modelos para ver si es que existe la necesidad real en el mercado. Y chico, es el Fit Canvas, solamente basado en los clientes, porque es lo que quiero ver ahora. ¿Qué es lo que tengo acá? Ver cuáles son las condiciones por las cuales se transa mi tecnología, mi producto o servicio, claro, y cuáles son variables que el consumidor, cliente, usan para preferirme. Ya. Es importante hacer esto, sobre todo en el mundo médico, porque muchas veces el cliente no es el usuario. ¿Cómo? Claro. Por ejemplo, en el caso de la prestación de salud, quien usa el servicio es el usuario, es el paciente, pero con la paga, ser un ISAPRE, o ser FENASA, Estados Unidos, el sistema es mixto. Entonces, el usuario es el paciente, y en algunos casos es la institución pública, en otros casos la privada, en otros casos son las dos, y cuando hay un seguro complementario, un tercero. Ojo, el cliente es el que paga. Entonces, esto es desde el punto de vista del cliente, no del usuario. Hace poco tiempo conversamos con Mauricio, con que también estamos trabajando en un proyecto. ¿Qué código FONASA va a tener tu servicio? Porque si no tiene código FONASA, no lo puedes vender. Entonces puedes tener un espectacular procedimiento, un protocolo espectacular, pero si no lo puedes, no lo puedes vender, no lo vayas a poder usar. Entonces, chuta, ¿es una actividad que hay que considerar? Sí. ¿Cuánto te demora en tener código FONASA? ¿Un año? ¿2 años? ¿Cierto? Ya, pues. ¿En cuánto tiempo podemos tener esto vendido? Si es mañana, no. Y lo único que hicimos fue revisar esta planillita, que el usuario puede estar muy feliz. ¿Quién va a pagar esto?
Y cuando le llegue la cuenta a este usuario no va a estar feliz. Va a estar atendido, pero no va a estar feliz. ¿Te das cuenta? Entonces, el mercado desde el punto de vista del cliente, no del usuario. El análisis competitivo, esto también está escrito, se puede seguir utilizando el análisis de las 5 fuerzas de Porter, pero con un elemento adicional. Esta cuestión se está usando desde los 80, 5 fuerzas de Porter, para ver la intensidad de los competidores. ¿Ya? Mi recomendación es hacer una tablita como esta. ¿Cuáles son los argumentos de valor que definen la decisión de adquisición de un producto o servicio de mi tecnología comparándola con los otros competidores? Y aquí, por ejemplo, en el caso de la tecnología que está comentando, el mouse para detectar cáncer de mama, tengo si invasión invasivo, la resolución, la cantidad de falsos positivos, negativos. Con esto puedo detectar dónde están mis fortalezas, dónde están mis debilidades. ¿Por qué? Que si el mercado me está diciendo que tengo que tener más por acá, versión 2.0 del producto o servicio lo incorporo. Pero ojo, en el caso salía a la venta de la versión. ¿Se acuerdan de Windows que había antes, el 3.1, que se caía cada rato? Ya, esa versión era esto, era el prototipo. Y había un botoncito que decía, si usted tiene alguna sugerencia, apriete clic. Y a Windows, al Microsoft de Estados Unidos va a llegar el nuevo documento. O sea, pasaron 20 años hasta que se cae menos Windows. Eso significa que nos vendieron el prototipo todo el rato. Nos vendieron siempre el prototipo y el tipo se forró. Entonces, podríamos hacer esto nosotros, ¿no? O sea, no vender el prototipo. Claro, nos pasa mucho que con el método científico y por la necesidad de la práctica clínica no nos atrevemos. Pero hay que, como ejemplo de Windows, me estoy diciendo que muchas veces es mejor tener una respuesta ahora que una 20 años después. ¿Ya? Octava variable externa, aspectos regulatorios. Bueno, existe un manual mundial que se ocupa, ojo, en la JUE, la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Que dicta las prácticas y el nivel de riesgo de ciertas tecnologías clínicas, ¿cierto? Y clasifica el riesgo como, oh, disculpen, algo pasó. Ya. Clasifica los niveles de riesgo desde la A hasta la C, donde es el nivel de riesgo más bajo, de medio, C, moderado y de alto. ¿Ya? Piensa un guante, un cotonito. Ese protocolo, caso, eso es C. ¿Ya? En Chile existe una legislación, pero está distribuida en 5 leyes. Uno para que uno para que C, ¿ya? Todas se parecen, pero tratan temas diferentes. ¿Ya? ¿Dónde está lo que quería contarles? Que, ojo, que lo que para clase 1, clase 2, clase 3, que en la definición es, clase 1, disculpen, clase A es un cotonito, un algodón, práctica médica, cuando hablamos de medical device, o hablamos de software, clase 3 es un software, pero ¿cómo? Claro, po, si un software lo que hace es hacer o inducir a un médico y cambie su visión de respecto a un tratamiento clínico, eso es tan peligroso como un bisturí. Entonces, ojo, porque significa que la rigurosidad de ciertos temas con que voy a tener que trabajar mi software tiene que ser nivel clase 3. Significa que voy a tener que registrarles, por ejemplo, no pueden
registro en base de datos de un montón de cosas que yo no tenía pensado. Significa que mi data center, en vez de ser un computador, va a tener que ser tremendo monstruo, ¿ya? Y el protocolo clínico de acompañamiento también tiene que estar tipo FDA, ¿ya? Bueno, que nosotros no lo sabemos al principio. Pero esto es solo leer. O sea, yo insisto, mis recomendaciones son adelantarse a esto, pensar en qué momento activarme, ¿ya? Después que comienza el estrategia, bueno, ¿qué les puedo decir? Po? O sea, esto es cómo se ve Chile respecto a su Producto Interno Bruto y respecto a qué se produce. ¿Ah? Lo que está en naranjo es el cobre, o cosas relacionadas con cobre. Pescado, madera, productos agrícolas. ¿Y qué nos pasa? Y seguimos en esto, ¿ya? Y esto no ha cambiado en muchos años. Y ya sabemos la historia de lo que pasó con el salitre. Entonces, ¿qué pasa? De igual manera, tenemos muchas innovaciones basadas en, se premian muchas innovaciones para, el cobre, para los salmones. Yo trabajé en instituciones que lo hacían. Pasa que de repente hay cambios en el mundo que hacen que todas esas innovaciones no hagan nada. Estamos en una carrera, ser que esté trabajando 10 años en una innovación, en una industria que, tal cual pasó con el salitre, nada. Entonces, hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Tal cual pasó con la penicilina, que ganó la guerra, o todas aquellas investigaciones que estaban ya adelantadas para lograr una vacuna contra el COVID. Esto no se hizo solo, no se hizo un día para otro. Bueno, y la décima variable, la que es externa, es la disponibilidad de financiamiento. Acá, bueno, me hizo un mapita de algunos de los fondos concursables. Yo sé que ustedes ya tuvieron charlas respecto a esto, y incorporé algunas que eran ad hoc para esta charla. Que lo que sí es importante es saber que hay fondos concursables que son ad hoc para cada momento de maduración de la tecnología. Es decir, que si yo tengo una tesis, por ejemplo, o solo una idea, yo tengo que esperar a postularla acá. No puedo saber que acá, por ejemplo, para aquí tengo que postular ideas a estos fondos concursables. Al revés, pues. Yo arriba lo tengo que postular cuando tenga un nivel tecnológico a nivel de prototipo, no lo puedo postular acá. ¿Ya? Muchas veces no lo sabemos, y solo sabemos que nos llega una notificación de que no quede seleccionado. Ahora, la mitad de esas veces, porque yo estaba al otro lado, es porque no hay una igualdad entre el instrumento de financiamiento y la maduración tecnológica. ¿Ya? Ah, que del sector salud, sí, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de maduración tecnológica. Acá, por ejemplo, yo necesito que tú tengas un TRL 4 o un TRL 5. Y lo que estás proponiendo es algo que no ha sido probado ni siquiera en estos laboratorios. Entonces no te lo puedo financiar. Al revés, al revés. ¿Ya? Si tengo una tecnología muy madura, estoy hablando super tecnología que ya está en fase de prototipo a fondos nivel 2 y nivel 3. De hecho, es mal visto. Es así, ¿eh? Es mal visto. Pero en el mundo, donde startups son de fondos concursables. Le llamamos startup zombies. Y las tenemos detectadas y sabemos dónde están. Y viven así. Son startups por siempre. Po. Pero ya vimos, como les mostré anteriormente, que este mundo es una carrera. Po. Las instituciones que deliberadamente se manifiestan que. Ah, y por eso muchas veces facturas de venta. Años la primera factura. Con eso tú puedes saber si, por ejemplo, llevas 15 años siendo startup. Es como si tuviéramos 20 años y todo básico. No puede ser.
No puede ser, o sea, por definición, ya hay un momento en que si llevas 15 años, ya tienes que estar vendiendo una cantidad de dinero o prestando un servicio. No puedes estar viviendo 15 años de subsidio, ¿ya? Y por eso piden esas cosas. Entonces, yo ya sea el momento de que me hagan la pregunta que no voy a concursar. Pero igual hay empresas e instituciones que lo hacen igual. Ya, entonces, ¿y ahora qué hago con todo esto? Insisto, solamente les conté variables variables, pueden ser más o menos. Llegar. ¿Por qué sirve esto? Por ejemplo, en el caso de la formación interna, madurez tecnológica, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál sería mi próximo proyecto? Ahora yo puedo definir. ¿Puedo seguir con esto? Bien simple, ¿ah? Si es que estoy ya en un TRL3, tengo algo probado a nivel de laboratorio, me gané un fondo concursable, voy a llegar al TRL5, ya tengo un prototipo, es tal, positivamente funciona. Lo que sigue es ver si esto se puede transferir o si va a la nueva ley de transferencia tecnológica, la universidad puede ser una startup para comercializar la tecnología. ¿Ya? Quiero yo ir a venderla, voy a dejar de trabajar en la universidad. Si es que me convidan a una ronda de levantamiento de capital en Estados Unidos 6 meses, voy a ir. Eso lo puedo saber ahora. Ahora, leyendo un PowerPoint, no necesito estar 7 años trabajando en el proyecto. Si yo sé para dónde va, está yendo bien, me he conseguido 2 rondas de subsidio, estoy en el año 5. Yo creo que es el momento de preguntarme por dónde, ¿no? Capacidad del equipo, lo que les decía anteriormente. Tenemos cubierto todos los roles, ya llevo 3 años con el equipo, estaba muy bien para la investigación básica. Ahora, el equipo de investigación básica va a ser la investigación aplicada. Dos, ojo, no es que pueda seleccionar, no. Que mucha gente sirve muy bien para la investigación básica, es feliz ahí. Y al revés, mucha gente que tal vez quiere llegar a hacer investigación aplicada, que le da la oportunidad. Para mí es muy difícil poder llegar al final. Y no es que saquemos a la gente y la movamos, no, es que tengo que tener la claridad de que y no es que sea malo, ¿ah? Es que estamos pidiéndole a una persona que se establezca en condiciones que no le corresponden. Y hay gente que su hábitat es el laboratorio. Y hay gente que tal vez que su hábitat no es el laboratorio. Y si no tengo esta gente, tengo que saber, chuta, ¿le puedo incorporar ahora? ¿Qué momento tengo que incorporar? ¿En qué momento me doy plata para incorporar a alguien que me ayude a transferir? Bueno, respecto al plan de financiamiento, si sé que los fondos concursables se demoran un año desde que yo postula, de que me entrega la plata, no puedo postular al filo, pues. Ahora tengo que postular o tengo que saber postular o saber dónde están los fondos concursables que siguen en la cadena. Al menos tener el mapa, ojo, esto recuerden tener el mapa, ni siquiera es tener un instrumento que mide esto, es saber o no saber. Esto puede ser bien simple como lo tengo o no lo tengo, ¿ya? Potencial de referencia. Si sigue solucionando un problema, o ya un japonés soluciona el problema. Porque aparte, en biomedicina, actores del mercado son grandes, po. Siemens, con imágenes está Canon, o sea, son grandes. ¿Podemos? O sea, aparte de competir, ¿podemos ganar? Eso lo podemos saber ahora. Mismo análisis con la comisión externa. ¿Existe una real necesidad del mercado? ¿Nuestro proyecto es mejor? ¿Podemos competir? ¿Podemos transferir? ¿Existen los fondos disponibles para llegar a otro que puede ser que usted tenga un crédito, el mapa de financiamiento, pero no pueda seguir mi vida? Entonces, en ese momento tengo que saber qué hago. Muchas veces el momento de hacer, ¿sabes que esto lo quiero transferir? Que ya no hay fondos concursables suficientes para el próximo estadio. El equipo está cansado.
Bueno, temas regulatorios. ¿Conocemos esto es? Sí o no, po. ¿Las cumplimos? ¿Ya? Bueno, y algunas consideraciones al cierre respecto a lo que conversamos. Bueno, el impacto de las dimensiones dinámicas, porque algunas dimensiones ser que ahora sean importantes, pero cuando las cumple ya no tanto, o puede ser que ya defina, ¿sabes qué? Cuando transfiere la tecnología, el tema regulatorio es de quien adquiere la tecnología. Entonces yo dejo hasta acá. Ok. ¿Ya? El tema del diseño de los equipos, como les conté anteriormente, un equipo que está preparado muy bien para las primeras etapas de maduración del desarrollo tecnológico puede ser que no lo sea para las siguientes. Esto es importante. La comprensión de la transferencia tecnológica, a ver, son dos cosas acá, hay dos variables adicionales. Si el producto o servicio nuevo, el mercado es súper difícil de transferir. Por ejemplo, los celulares. El diseño de un celular, de hecho, la patente del celular se hizo en los 80. ¿Cuándo se masificaron los celulares? En los 90. El que patentó el celular en los 80 perdió 10 años, porque la patente dura 20, 10 años. ¿Y por qué pasó? El mercado no estaba maduro, ni siquiera estaban las redes. El tipo tal vez se tuvo que haber aguantado algunos años más, pero el tipo, pero pensando desde el punto de vista de investigación, como nosotros, patentó cuando podía patentar. Se adelantó. Y su patente duró solo 10 años en vez de 20. Y ojo, la universidad se la pagó 20 años. ¿Pero qué pasó? El mercado no estaba maduro. Entonces el tipo, aunque tenía un celular, salía de la oficina y no lo podía usar, porque no existían las redes. A eso se refiere esto. Que ojo, que muchas veces, aunque yo tenga un muy buen proyecto tecnológico, si el mercado, si es que nos pasa siempre, pues si tengo que estar a explicar con un potencial comprador de qué se trata mi tecnología y estoy una hora y no me entiende, ya sé que no sé que va a ser difícil, ¿ya? Si no tengo puntos de comparación. Por ejemplo, ¿es un boogie-tookie? No es un boogie-tookie, ¿ya? Consideración respecto al presupuesto del calendario. Recuerden que esto es una carrera y se nos olvida mucho. Se nos olvida mucho. ¿Qué nos pasa? Tenemos dos recursos, la plata y el tiempo. Claro, tengo un sofrillo, tengo un fondo concursable, pero el tiempo no se recupera. Tal vez proyecto, por ejemplo, biomédico, involucrado en software, no puedo empezar en un ciclo de 15 años con un fármaco. Tal vez se acerca más al ciclo tecnológico de una aplicación de celular, que dura 2 años. Entonces, tal vez, si yo tengo un proyecto biomédico que hace imágenes y lo tengo planificado para 4 años, tal vez estoy muy largo. Tal vez tengo que planificarlo como una aplicación de celular. En ese ciclo tecnológico dura 2 años. A eso se refiere esto. Significa que el equipo que yo voy a contratar por 4 años no sirve. Porque se hace el desarrollo del software al año y al segundo año va a la banca y se ponen titulares otros tipos con otras competencias. Con una receta, pero es lo que hay que empezar a pensar. Insisto, desde el farma son 15 años, pero tal vez el desarrollo de un producto médico son 10, 5 años. Y ojo, y esas condiciones no las pongo yo, las pongo el mercado. ¿Ya? Ojo, me ha tocado mucho, como decía Fabio, que de repente quieren comprar el servicio completo, pues si tú eres el investigador acá, pues tú eres el papá de la hueva. Quieren que estés dentro del equipo. La universidad no puede suministrar un servicio, entonces tienes que construirte como una startup y tienes que estar tú a cargo. De repente el mercado el que te dice cómo tienes que hacer la transferencia tecnológica. Pero uno se ciega a publicar o a la patente y el mercado el que te dice, no, yo quiero una startup de la Universidad de Chile porque está don Feo Salazar adentro. Y así funcionan muchas se hicieron por eso. No al revés, po. No, que tengo una invención, voy a hacer una startup, voy a venderla. No.
Muchas veces es el mercado que te dice la forma de hacer la transferencia tecnológica. Insistir con esto del tiempo, ¿ya? Que estamos, insisto, en una carrera. O sea, y nos pasa mucho que se nos olvida, y no son lineales, en realidad es una carrera. Y cuando tomo una carrera, tengo un factor clave. Y cuando tomo una carrera, tengo competencia y tengo que ver qué variables yo tengo que son diferenciadoras para ganarla. Ahora, tengo que ver si mis variables son realmente las diferenciadoras para ganar la carrera. Si es que yo soy bueno para no tengo que correr 100 metros plano. Si soy rápido, tengo que correr 100 metros plano. ¿Ya? Bueno, y sobre todo era, insisto, era una conversación y un set de sugerencias. La primera pregunta tiene que ver respecto a la protección intelectual de algún desarrollo tecnológico, porque nosotros estamos acostumbrados a plasmar nuestros resultados en abstract, publicaciones científicas, y hasta donde entiendo, algunas de esos resultados pueden luego hacer que al estar disponible en la literatura no sea patentable. Entonces, ¿qué deberíamos omitir y qué no? Al momento que empezamos a desarrollar, porque también en el mundo académico tenemos que, eso es lo que a nosotros nos importa primariamente, entonces, ¿cómo balancear ambos aspectos? Es la primera pregunta. Ujú. Mi siguiente pregunta es precisamente en eso, porque ahora estamos, o sea, desarrollamos el uso de un dispositivo en base a reactividad pupilar que permite diagnosticar retinopatía diabética. Entonces, la herramienta existe, hay pupilómetros clínicos, no es novedoso eso, pero sí el uso y el algoritmo que desarrollamos para poder hacerlo. Eso es patentable y a través de una patente de invención o de otro tipo de instrumento. Súper. Em, claro, se adquiere a través de un instrumento, de un dispositivo médico, pero finalmente termina siendo un software. Ujú.
Ujú, ujú. Y la última pregunta, bien breve, es, vi que había una regulación de dispositivos médicos que hasta lo que yo entendía, al menos en términos locales, estaban regulados en el ISP, agujas, jeringas, ese tipo de cosas, pero esto es nuevo, lleva mucho tiempo, o sea, esa regulación, cuando pienso en un dispositivo, hay que cumplirla actualmente. ¿Dónde la consulto? Es eso, básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. No, yo solamente una reflexión respecto al tema de, digamos, sistémico de esta cosa de la innovación. La importancia que tiene el generar capacidades institucionales para poder guiar estos caminos que en el fondo, a pesar de que llevan varios años, todavía son incipientes en nuestra facultad y en nuestra universidad en general. Y lo otro que este proceso también hay que verlo, eso también hay que verlo como un proceso y no solamente desde el punto de vista de los proyectos individuales o de las experiencias individuales. Cuando uno habla, cuando tú muestras esa figura de las 10.000 diferentes componentes que uno llega, en general las posibilidades de ir avanzando son evolutivas. O sea, en el fondo uno va aprendiendo de la experiencia y cuando acumula esa experiencia y la sistematiza, ya no vuelve atrás, pues no comete los mismos errores que cometió al principio, no va a empezar a buscar una molécula desde cero cuando realmente existe evidencia científica, tecnológica o de experiencia de transferencia que va a permitir que uno empiece más adelante. Por lo tanto, los tiempos se pueden ir acortando. Pero para eso hay que sistematizar. Y yo creo que uno de los elementos importantes es lo que se generó en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Hay una dirección de innovación, hay profesionales muy capacitados en diferentes áreas, protección intelectual, transferencia tecnológica, etcétera, y los investigadores tienen que entender o saber, estar informados de que pueden recurrir allí. Ahora, dentro de la propia facultad y dentro del propio ICBM estamos trabajando con Stephen ahora, Emilio, nosotros con mucho interés en esta cosa, es principalmente mantener una vigilancia tecnológica para que los casos que aparezcan ahora fácilmente sean conducidos para que no se cometan los errores que se cometieron quizá al principio. Eso es como el comentario respecto a lo que tú estás presentando. Y bueno, y lo otro es pensar de que con una experiencia de largo plazo, no solamente se logra el objetivo final, muchas veces no se logra, ¿no es cierto? Que es vender los 1.000 millones de dólares, etcétera. Pero en el proceso de capacidades, de formación de capacidades, en experiencia, en posicionar al país en diferentes temas, las vinculaciones internacionales, entrar en nuevos mercados, eso es una experiencia que yo creo que Chile necesita fomentar si realmente quiere hablar de esto en serio. Porque si no, es como querer sacar Chinos Ríos así de la nada. O sea, si tú querés tener un país que se base en nuevo conocimiento y en diversificación de la economía, tenés que trabajar en amplitud. Y personas como tú, ¿no es cierto? La gente que hace investigación, la gente, bueno, la colaboración interdisciplinaria es fundamental. Así que muy agradecido. Ahora yo voy a te retirarme, me tengo que ir a almorzar, pero voy a esperar unos minutos más. Claro, tienes toda la razón. De hecho, otros KPIs que son importantes, claro, por ejemplo, lo que hacen las universidades y la ONG en donde me he desempeñado justamente, hay otras variables, pero eso lo dicen. Por ejemplo, la formación de capital humano. Exacto, fíjate que pasado que en instituciones culturales donde se invierte de verdad harta plata, imagínense traer una orquesta de Alemania para acá. Cada persona que viene son 100 personas. Eso es pasaje. ¿No? Por eso es por pasaje.
para traer una orquesta de 100 personas. Ya, lo que se mide una experiencia cultural. Por ejemplo, la experiencia cultural de un niño que nunca ha ido a un teatro y va al teatro en donde yo trabajo y ve a la mejor orquesta del mundo. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? O sea, no se puede medir con los 100 millones de pesos que yo me gasté trayéndolo a los 100, a los 100 músicos. No. Pero el tener una serie de indicadores que más allá del tiempo y lucas es súper importante, como tú bien dices, la formación de capital humano, la primera experiencia, ¿ya? Y todo depende de la institución en donde te estés desarrollando. Porque, claro, si solamente te mides por la última línea, vaya, no. La idea es tener unos indicadores más allá. De eso se trata por eso estamos hablando de esto en una universidad. Ya. Bueno, gracias, Carlos. Nosotros trabajamos allá un buen rato y varios proyectos, qué sé yo. Y creo que es súper interesante la perspectiva. Ahora, si uno, ponte en el caso, por ejemplo, una organización, el Instituto de Ciencias Biomédicas, del orden de 100 académicos, depende cómo lo mides, pero de ese orden de magnitud, que uno quisiera fomentar, digamos, la innovación. ¿Cuáles son los equipos, digamos? ¿Cuál es el equipo ideal? Que tú mencionaste un equipo, qué sé yo, ¿cuál es el equipo ideal, la composición y el tamaño? ¿O cómo experiencias comparadas, digamos, en otros lugares? ¿Está un equipo equivalente de gente del área de innovación? ¿O un equipo pequeño? ¿O más bien se autofinancia? ¿Cómo se evoluciona en lograr una innovación? No tanto a temas financieros, sino que yo creo que como investigadores nos interesa que nuestra investigación en salud sobre todo, tenga impacto. Eso es lo que más nos motiva, digamos. Entonces, ¿cuál sería el equipo ideal? ¿O cómo sería el equipo ideal? Bueno, es difícil responder esa pregunta porque es súper caso a caso. Y no hay que olvidar que, ojo, acá hay un factor que no hemos conversado porque se da por hecho, que la ciencia que hay detrás de la ciencia subyacente es una ciencia robusta. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en el equipo siempre tiene que haber buenos investigadores de ciencia básica, porque de hecho, si es que hablamos de una startup con base científica y tecnológica en la Universidad de Chile, yo justamente voy a querer al equipo de investigación que desarrolló la tecnología. ¿Ya? Entonces, ojo, o sea, nunca tenemos que dejar de ver eso. Eh, entonces, no hay un equipo ideal, sino competencias que tienen que estar dentro del equipo, que pueden ser los mismos, ¿no? Pueden ser los mismos. Y afortunadamente hay un montón de habilidades que tú puedes adquirir con el tiempo, ¿ya? Como por ejemplo, no sé, saber negociar, ¿ya? Puede ser que no te guste, pero tienes que saber hacer, ¿ya? Y claro, cuando estás viviendo un martillo, ahí tenés que levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo no soy bueno para esto, nunca lo he sido, y si tienes el presupuesto, ahí, esto es iterativo, ahí tú te enfrentas a porque nadie te va a quitar el puesto. El tema es, ¿en qué momento tú tienes que sentirte que necesitas un apoyo? De eso se trata, ¿ya? Entonces, y afortunadamente en las universidades existe, por ejemplo, una vicerrectoría y en el papel existe gente que hace vigilancia tecnológica, ¿ya? Si no tuvieras ese equipo, tendrías que, por ejemplo, incorporarlo tú dentro del proyecto. Tienes que en algún momento incorporar a gente que te ayude a responder preguntas como, oye, ¿dónde se transa mi tecnología? ¿O dónde están las reivindicaciones para hacer una patente? ¿Ya? ¿Esto lo voy a transferir? ¿Transformarme en una startup para ir a vender esta tecnología? ¿Ya? Si es que al hacer esas preguntas tú ves para atrás y ves que tu equipo, por ejemplo, la mitad está durmiendo o la mitad se arrancó, ya, esa es la gente que no tiene que estar ahí. Cuando ocurra. Si ves que atrás tuyo están toda la gente dispuesta a hacerlo, entonces ahí sigues con ellos. Que al final la idea es que esto sea un proceso y no sea una esclavitud, y porque la gente que está detrás tuyo tiene que aportarte, po. No estás calentando el asiento ni remando del otro lado. La idea es que te aporte. Entonces, obviamente, de cara a de la tecnología, por ejemplo, cuando te acercas más al TRL7, TRL8, TRL9, hay que tú sepas mucho de la ciencia que hay detrás, no es que no sea tan importante. No necesito estar tan a la vista.
necesita estar tan a la vista, pero sí es importante que es la ciencia básica la que te va a sustentar todo el desarrollo futuro. ¿Ah? Entonces, acerca del PRI, incorporar otro tipo de competencias más de gestión y comerciales van a ser más vitales. Pero siempre tiene que haber porque es la ciencia que hay detrás. ¿Ya? Gracias. Si hay más hambre que preguntas, diría muchas gracias, Carlos. Para mí era importante también que conozcan aquí a personas a las cuales pueden recurrir en preguntar en el momento que se abren estas preguntas, ¿no? Y mejor, en mi experiencia, por lo menos mejor antes que tarde, ¿no? Porque es todo el mundo que tus 10 consejos o 10 puntos abre, ¿no? Que uno cuando hace ciencia no está acostumbrado, no sabe lo que es un canvas antes de hacerlo, ¿no? Y saber a quién preguntar en el momento correcto, más bien para no entrar en unas trampas y actuar con propiedad, ¿no? Y con futuro y estar confiado en lo que uno hace. Eso era un poco la idea, en realidad, de conocerte aquí de vuelta y muchas gracias y nos vemos en el próximo seminario. Y nosotros vamos a... Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hay